Nuestra tarea fundamental es poder desarrollar un programa socialista, un programa de independencia política de los trabajadores frente al ajuste. Estamos en un momento político que eso está más a prueba que nunca, y esto es también lo que nos trae acá a Zapala, a esta charla que realizamos, en donde el planteo central para nosotros es transformar a la izquierda y a los trabajadores en una alternativa política a un régimen ajustador como el que estamos viviendo ahora, que no es un régimen que aparece y ajusta ahora y antes no hubo ajuste. Nosotros tenemos ahora 150.000 despedidos en todo el país, pero que quedó pavimentada, digamos, una precarización laboral que dejó el gobierno kirchnerista, que permite también esa situación. O la demostración ahora, que ha sido la votación en el Senado del famoso pacto buitre, que lo votaron macristas, pero también lo votaron kirchneristas. Así es. Patricia, para redondear vuestra presentación, usted también integra la comisión de ATEM en Capital. Sí, estoy ahora por la minoría. Por la minoría. En la gestión anterior, en el periodo anterior de ATEM, fui secretaria de prensa. Y bueno, y ahora me ha tocado estar en la minoría de ATEM Capital, una combinación demasiado exigente con el lugar, la tribuna parlamentaria que hemos conquistado y con todas las luchas políticas que en el Parlamento se sintetizan en una iniciativa, en un proyecto, pero que tiene que inevitablemente confluir con una movilización de los trabajadores. Un proyecto de ley que defienda el salario, que defienda la jubilación, que intente anular, por ejemplo, este aporte confiscatorio a los trabajadores que se le ha aumentado en el Instituto de Seguridad Social, o que se anule el impuesto al salario, o que se defiendan las condiciones más elementales del pueblo que trabaja o que intenta vivir de su trabajo. Es para nosotros una tarea enorme, siendo minoría en un parlamento. ¿Cómo uno puede pretender ser mayoría, o cómo puede uno pretender que sus iniciativas prosperen con la movilización de los trabajadores? La fusión de un método entre la bancada y la organización independiente de los trabajadores. Está bien, interesante el planteamiento. Patricia, no hace muchos días, pasa rápido el tiempo, ¿no?, pero usted me recordará, estuvo visitando Zapala y también dialogando con la comunidad educativa de la Escuela 194. Y realmente fue una charla muy interesante, teniendo en cuenta la necesidad del nuevo establecimiento. Pero eso no fue todo, después se concretó una importante reunión en legislatura, ¿no? Sí, recibí el 1 de marzo, cuando se iniciaban las sesiones legislativas, una carta de la comunidad educativa de la escuela con muchísimas firmas. Una carta conmovedora por la situación que me tocó como dirigente del sindicato denunciar en su momento. Bueno, y ahora como diputada recibí esta notificación, y lo que logramos es que la comunidad sea recibida en la Comisión de Educación de la legislatura, y asimismo que la ministra de Educación, Cristina Storioni, los recibiera, se reuniera con ellos, porque bueno, hay dos situaciones en la escuela. Una, la trampa mortal, que es el edificio, que hace 30 años espera un edificio propio, y todo lo que la comunidad de Zapala seguramente ya sabe, una postergación en materia de infraestructura escolar, una población creciente sin las vacantes que se necesitan, y la necesidad de una escuela que ya estaba presupuestada. Nosotros hicimos un seguimiento, y hay que, por un lado, resolver el problema inmediato, que eso fue un compromiso de Cristina Storioni que vamos a tener que seguir de cerca, de resolver inmediatamente los riesgos que implica un accidente o una situación con una niña o un niño, y las necesidades especiales de chicos o chicas con discapacidad. Segundo, la puesta en marcha inmediata como prioridad, que eso ya fue anunciado por la ministra, de la construcción de la escuela, que ya cuenta con un espacio, con una superficie, un terreno, y que incluso ya están los planos y demás. O sea que se priorice la construcción en este año 2016. Pero por otro lado, que este es el punto crítico de todo el proceso que se abrió, es que queremos saber a dónde fue a parar la plata que se presupuestó durante todos estos años, o los bonos que fueron destinados para esta obra y han desaparecido. ¿Cuál fue el destino final? ¿Se usaron? Si hubo un desvío de fondos, como muchas veces ocurre, para otro tipo de obras, que no corresponde, porque esto debería ser prioridad, la educación. ¿Se usaron? ¿Dónde está la plata? Bueno, esa es una tarea que como legisladora voy a ir siguiendo. Bueno, le espera una ardua tarea al respecto sobre este tema de referencia, ¿no? Absolutamente, porque además no es la única
institución o la única obra que ha tenido esa incertidumbre respecto de sus fondos. Hay muchas escuelas y otras obras en la provincia que han tenido la misma suerte. Claro. Mala suerte. Está bien. Patricia, luego de esta entrevista que estamos realizando, tengo entendido que va a ofrecer una charla en el local del Partido Obrero acá en Zapala, ¿es así? Sí, por supuesto. El Partido Obrero tiene una tarea de gran militancia política. Estamos en un proceso de crisis en donde yo comparo esta situación como con una infección que estalla. Y la podredumbre política de la corrupción de un bando y de otro bando en el escenario político del gobierno que se fue y del gobierno que entró, nos tiene que llamar a reflexionar y a sacar conclusiones. Primero es que tanto el Frente para la Victoria como el PRO no tienen ninguna autoridad política para decirle a los trabajadores que tenemos que poner el hombro, que tenemos que hacer un sacrificio para sacar el país adelante, porque son los responsables de una defraudación de los dineros públicos de manera millonaria. Por un lado, lo que significó el negociado del dólar futuro, que cada 10 centavos que se devalúe el peso implican 1.200 millones de pesos que el Estado deberá cubrir para esa diferencia entre el precio del dólar que se vendió y el precio del dólar actual. Por otra parte, si el gobierno actual considera que lo que hizo el gobierno que se fue de Cristina Fernández de Kirchner es un delito, debería negarse a hacer ese pago y suspender o anular ese tipo de contratos. Y sin embargo va a pagar 80.000 millones de pesos. O sea que es un partícipe necesario si lo anterior constituyó un delito. Y por otro lado el escándalo de Panama Papers y todo lo que tiene que ver con la fuga de capitales, la evasión fiscal y las empresas constituidas en estos paraísos fiscales, en donde es una defraudación grosera de los fondos públicos, porque mucho de la deuda de este pacto buitre que se está pagando ahora fue generado por una deuda privada, como en el caso de los Macri, que fue estatizada y ahora la estamos pagando. Pero le voy a decir algo más. Está claro que los bonistas que compran deuda de Argentina, que son los que la gestaron a la deuda, ahora son nuestros acreedores. O sea, un empresario fugó capitales, se prestó plata a sí mismo, generó una deuda privada, logró que el Estado se haga cargo de su deuda y ahora como empresario compra bonos de esa deuda y ahora los va a cobrar. Ganó siempre. Esto es una gran defraudación. Entonces se da cuenta que se está tratando de generar una falsa polarización política entre dos bandos que dicen hay que aplicar el ajuste, porque tanto el gobierno de Macri quiere aplicar un protocolo antirrepresivo y antipiquetes, despide gente, ajusta, aplica tarifazos y demás, pero los gobernadores kirchneristas como el de Tierra del Fuego, Alicia Kirchner o el gobierno de Santiago del Estero, de manos del kirchnerismo, han reprimido a los trabajadores. Entonces, otro signo más que confluyen en una coalición política que termina incluso con un ejemplo categórico, que es que el Frente para la Victoria haya logrado que en el Senado de la Nación se llegue a una votación de los 2/3 para acordar el pacto buitre. El mismísimo senador del MPN, Guillermo Pereira, fue uno de los que aportó su voto a esa gran confiscación que se paga el 23 de abril y que no va a redundar en inversiones internacionales o dólares que lleguen a la Argentina, sino una enorme confiscación a los trabajadores. Entonces, ¿qué hacemos? Es lo que va a tratarse en la charla de hoy, y nuestro planteo es que los trabajadores tenemos que abrirnos un camino independiente, intervenir de manera protagónica en el escenario político, porque toda esta factura la vamos a tener que pagar nosotros. Está bien. Patricia, bueno, no le queremos sacar mucho tiempo, pero me gustaría también que haga un panorama sintético, qué es lo que le preocupa de la provincia del Neuquén, teniendo en cuenta, bueno, su cargo como legisladora. Hizo mención al comienzo de la charla precisamente a este decreto sobre los aportes del instituto, pero algún otro tema que le preocupa de sobremanera. Los despidos y suspensiones en el ámbito petrolero, que están ahora en suspensiones rotativas, con trabajadores que cobran el 30 o el 40% de su salario. Cuando se cumpla la tregua, van a venir los despidos, estamos hablando de 1.500 trabajadores, y están también en esa misma situación por este tema de la suspensión de la construcción de la Atucha 3, de la central nuclear,
1000 trabajadores de la PIAP que producen agua pesada en la provincia de Neuquén para esa central nuclear. 600 toneladas que eran las que se tendrían que producir, y con la parálisis de Atucha pueden haber 1000 trabajadores más en la calle, que han tenido durante estos meses una situación irregular en el cobro de sus salarios. Los despidos, las suspensiones, la necesidad de la reapertura de las negociaciones salariales, que la legislatura vote, que ya tiene un despacho unánime en la Comisión de Trabajo, la eliminación de la zona y los adicionales de zona sobre la base imponible de la cuarta categoría. El Congreso de la Nación tiene que votar su anulación, y allí estamos con nuestros diputados Pitrola, Sosa y López del Partido Obrero en el Frente de Izquierda peleando por eso. Son las cuestiones urgentes que el pueblo argentino y el pueblo de la provincia de Neuquén necesitan, porque la crisis es brutal. Bueno, agradecerle infinitamente, desearle buena estadía en Zapala, y para finalizar simplemente consultarle, usted es una mujer de temperamento fuerte, podemos decir. Bueno, seguramente toda esta lucha sindical, también desde el Partido Obrero, la ha ido formando con el correr de los años. Pero ¿cómo es el trato con sus pares legisladores, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que usted está desde la minoría, pero bueno, se hace notar con su temperamento y su voz. Y nos vamos abriendo camino, porque soy una obsesiva en algunas cosas. No me gusta dejar pasar por alto una posición política, hasta en el tema más simple, más sencillo que parezca. Hacemos valer en un lugar adverso a los trabajadores, porque la mayoría de los intereses que ahí se cocinan son antagónicos a las mayorías populares, y bueno, hacemos valer el lugar que hemos conquistado, y que los trabajadores vean el papel que juega el Partido Obrero y el Frente de Izquierda en un parlamento siendo minoría, porque nos permite una tribuna que amplifique la agenda de los trabajadores y que nos permita una organización. El valor que tiene mi presencia o la presencia de los legisladores del Partido Obrero en los parlamentos es que los trabajadores puedan confiar en sus propias fuerzas y poder empezar a caminar en función de construir una alternativa política propia. Ese es el gran desafío que tenemos. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted.